vivo, seguimos en el diario hasta las 8 de la noche, con Rusia y con amor. Desde allí nos va a hacer su columna habitual nuestro compañero Víctor Hugo Morales. Luciana, Iván, qué gusto saludarlos, ponernos en contacto nuevamente desde el Campeonato del Mundo, que para nosotros no termina hasta el último día, pero para la selección argentina marcó la despedida en ese último encuentro frente a Francia. Yo quisiera decirles que no seamos ingratos con esta generación. Fueron subcampeones del mundo, perdieron 2 finales de América por penales. A mí me parece que el resultado es positivo y ahora que algunos de ellos comienzan a despedirse, sería bueno saber agradecer los servicios prestados con una enorme pasión por la selección argentina. El equipo venía mal ya desde las eliminatorias, no le encontraba el rumbo. Se clasificó contra Ecuador en aquel recordado partido de Messi. Después no hubo partidos amistosos que fueran relevantes. La primera fase no se jugó del todo bien. Y el mejor partido de mucho tiempo de la selección argentina fue justamente ante Francia. Errores defensivos que conocíamos de antemano o presumíamos, porque ahí está el talón de Aquiles de la selección argentina, fueron los que determinaron la derrota. ¿Qué puede hacer Messi por un equipo al que le meten 3 goles en 10 minutos? 2 de ellos con un marcador de punta que corre libre por su sector, con Mercado metido en el área, en vez de salir a defender. ¿Fue error de Mercado? ¿Fue que tácticamente tenía esa indicación? No sé cuál es el error o el defecto que aquí cabe apuntar. Pero después no le pidamos milagros a los jugadores. Tenían el equipo 2-1 y le metieron 3 goles en 10 minutos. Esto no puede suceder en el marco de un campeonato del mundo. Por eso yo los invito a decir que esta última actuación no fue buena, porque esto es indiscutible. Se esperaba más de un seleccionado que representa a la Argentina. Pero no caigamos, por favor, en la ingratitud. Porque, de alguna manera, hay otras derrotas cotidianas que duelen mucho más al pueblo argentino. Hay vulnerables y pobres que ya no saben qué hacer frente a este gobierno que ha permitido que el dólar en poco tiempo aumente el 55%. Imaginen ustedes la remarcación de precios, sobre todo en los alimentos. La semana pasada contábamos que el 30% de los habitantes del conurbano han tenido hambre alguna vez en estos últimos meses. El 48% de los niños son pobres, el 40% de los hogares son pobres. Y entonces, cuando hablamos del dólar volando a cifras que lo acercaron a los 30 pesos y que en algún momento volverá seguramente a ser noticia cuando pase esa cifra, tenemos que pensar en todo lo que sucede con la gente que padece este problema de la Argentina, que además vive sacando dólares del país, porque eso es lo que hacen, un gran negocio con los dólares. Traen del Fondo Monetario Internacional 7.500 millones de dólares y se han fugado en este tiempo prácticamente la misma cantidad. 300 millones hoy, 200 millones mañana, cada día es así. Entonces, cuando uno lee aquellos tuits que escribía Patricia Bullrich o Frigerio, Patricia Bullrich decía: el kirchnerismo está jugando a la ruleta rusa con el dólar. Ustedes recuerdan cuál era la cotización y cuál era la realidad entonces. Y Frigerio, una cara muy visible del gobierno, se permitía decir: con nosotros, con Mauricio Macri presidente, el dólar no va a pasar los 16 pesos. Pero no lo decían hace años, lo decían ayer nomás, poco antes de ser gobierno, en noviembre del año 2015. Bueno, a propósito de estos tuits, ¿qué decir de lo que manifestaba Macri con su tremenda insolvencia y casi frivolidad para hablar de los temas económicos y políticos? El cepo es producto de que tenés un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el cepo no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar, pero igual no van a necesitar ahorrar en dólares. Los dólares que están bajo el colchón van a volver y el dólar va a dejar de ser algo importante en nuestras vidas, porque vamos a manejarnos en pesos. ¿Por qué? Porque vamos a tener una moneda sana, que es lo que tiene Brasil, lo que tiene Chile. Andá a Brasil y a Chile con $1 y querés pagar algo en un negocio. ¿Qué te pasa? No te lo aceptan. Dicen: nada, cambiame por reales, porque yo manejo reales, no dólares. ¿Es una cuestión más cultural que económica en sí? No es cultural. No es cultural, es económico, porque los gobiernos estafan a la gente con la inflación. Entonces, ¿los ciudadanos qué hacen? Se protegen. La única manera es que el dólar, saben que si hay inflación, el dólar también les protege la moneda. Tiene una moneda que los protege.
Parece mentira, pero es real. Macri se manifestaba de esta manera. Cuánta insolvencia, cuánta frivolidad. Por eso no pueden sorprender los datos económicos de hoy día. Ventas minoristas bajó el 4,2%. Y esto se acerca a los parámetros que marcan todo lo que le pasa a la Argentina económicamente hoy día. No nos olvidemos que a lo que les dije antes, tenemos que agregar que la mortalidad infantil, que había caído 8 años consecutivos hasta terminar el 2015, ahora se ha estancado. Y el próximo dato, seguramente, en poco tiempo más, será que otra vez aumentó la mortalidad infantil. La actividad industrial decrece 1,2, que se suma a todo lo que ha bajado en estos años. Y así es muy difícil pensar en la industria y pensar en el trabajo. Las naftas subieron el 5%, las de YPF, que podría marcar otro camino, no. La estatal también aumentó las naftas el 5%. Y esto, igual que el dólar y su ascenso vertiginoso, marca una situación muy comprometida para los precios, porque las naftas gravitan en el resto de la economía del país. Y lo que viene es peor, porque Iguacel, ese personaje incalificable que con sus mentiras desde Vialidad Nacional consiguió nada menos que un ministerio, está diciéndonos que los aumentos no se van a detener, que habrá todavía más aumentos. Si no lo pueden creer, véanlo. ¿Van a aumentar las tarifas de gas y de luz, sí o no? Con la luz y el gas, del transporte y la distribución, ya las tarifas están corregidas. O sea, ya no hay más aumentos salvo la inflación, o sea, la corrección por inflación. La otra mitad, que es el costo de generación, todavía tenemos costos muy grandes, porque seguimos importando, en invierno exportamos mucho gas, seguimos importando fuel para generar energía eléctrica. Debemos seguir con una corrección. ¿Usted me puede decir en los próximos meses cuándo y de cuánto va a ser el aumento? Bueno, hay, por normativa, hay 2 revisiones anuales, eso desde el 91, o sea, es así la ley. Septiembre y octubre. Que son en otoño y en primavera. En este caso es en septiembre y octubre, la de gas y la de luz. ¿De cuánto va a ser esa? Y ahora, justamente, no puedo decirlo todavía, porque la mitad nada, o sea, inflación. Y la otra mitad, vamos a ir con este sistema para ver hasta dónde llegamos en precios, que en dólares, en principio, por la competencia, sean un poco más bajos que los que tenemos hoy, y a partir de ahí lo vamos a fijar en las audiencias públicas. Por eso tenemos situaciones tan lamentables, el llanto de trabajadores que en MAVE o en el Chubut están sencillamente desesperados frente a la nueva situación. El que pierde el trabajo, ¿dónde podrá conseguirlo hoy día? Esta escena se repite por miles. Nosotros les damos una para que ustedes tengan el ejemplo de lo que está sucediendo. Pero piensen que hay que multiplicar cada una de estas lamentables, tristísimas escenas por miles y miles de personas que están atravesando por la misma situación. Hacer participar brevemente a uno de los muchachos, de las personas que se han quedado sin trabajo, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Gustavo Sánchez, soy un trabajador de MAVE que, bueno, lamentablemente me he quedado en la calle y la verdad que estoy indignado con el gobierno por las políticas, por la dignidad que le saca a los trabajadores y la verdad que le saca el pan a mi hija de la boca y la verdad que es un sufrimiento que no me deja dormir en la noche. Así que... Te acogiste al retiro voluntario, ¿no? Sí, otra cosa no me pudo... ¿Qué pude. edad tenés? Tengo 41 años y siento que no hay futuro con este gobierno. Esto los argentinos lo tienen que saber, que tiene que cambiar. Se tiene que ir esta gente, porque la verdad le hace mucho mal al país. Decimos MAVE, ¿y qué no señalar de los docentes del Chubut? 300 pesos es en realidad la diferencia, pero como son más de 20.000, dicen, no se puede, porque es demasiado dinero. Demasiado dinero siempre cuando se habla de los docentes, de la salud, de la cultura. Eso les cuesta a ellos carísimo, porque no lo sienten. Porque para ellos lo único que importa es ese mundo financiero en el que hacen los números sin tener en cuenta nunca a las personas. Y entonces, ¿qué le dan a Chubut? Palos, represión, como siempre sucede con el neoliberalismo. Es mostrar la provincia de Chubut, es la antesala de lo que quieren hacer en la República Argentina. Como mostrar que hay una provincia inviable, o que son varias provincias inviables como la década del 90, y en realidad lo que son inviables son las políticas económicas que aplican. No le pagan los salarios en tiempo y forma, y la propuesta del gobierno es una vergüenza. El gobernador directamente, hay un desgobierno total. Igual con denunciar lo que pasa en el Chubut, lo que sucede con la tremenda
represión que lanzan sobre la gente, porque inmediatamente los trolls de Marcos Peña van a ir en contra del periodista, del político, del que sea. Es tan infame lo que ha sucedido, que Marcos Peña nada más con esto ha teñido para siempre su condición de hombre de gobierno. No nos podremos olvidar de lo que Marcos Peña ha hecho, insultando, destratando a través de sus cientos de trolls a la gente que le critica al gobierno estos procederes y que indudablemente ha tenido muchísima razón. Ahora se sabe por la propia gente de Clarín que Dujovne, Mañetito Dujovne, está preocupado y le pide a Marcos Peña que pare de gastar dinero en sus famosos trolls, porque también tienen que hacer el ajuste con esa gente que todo lo que hace es difamar a las personas que son críticas del gobierno. Hay un montón de recorte de gastos a empleados públicos, autos, bueno, todo ese tipo de cosas. Hay congelamiento de vacantes, pero además, entre otras cosas, hay una disputa dentro del gabinete porque los que están a cargo de este plan Tijera quieren eliminar el ejército de trolls, Lo maneja la jefatura de gabinete y gasta 200 millones de pesos al año. Escuchaste, 200 millones de pesos. ¿Para qué? Para escribir en las redes sociales en contra de los oponentes. Recordemos que víctimas de esta situación fueron gente famosa como Marcelo Tinelli, Sergio Massa, Marcelo Longobardi. Hay un estudio que se hizo de Amnesty Internacional, ¿no? Bueno, llegó la hora de cortar el ejército de troll que maneja la jefatura de gabinete. Lo están proponiendo el ministro Dujovne y también Caputo. Hasta el Papa ha tenido que lamentar la persecución de los trolls. ¿Acaso por lo que el Papa ha dicho sobre los medios de comunicación? Siempre refiriéndose a la Argentina, que es el caso que él más conoce. Parece cuento que esta sea la situación de los trolls y el ataque indiscriminado. Si van contra el Papa, ¿qué queda para nosotros, los simples periodistas? ¿Qué queda para la gente de Telam? Alguno puede ser que haya pensado distinto a Macri, pero no todos. Es muy injusto, muy infame la situación por la que están atravesando en estos momentos. Hay algo que nosotros preparamos tomado del excelente programa ADN de anoche, que marca claramente el rigor espantoso de la situación que el gobierno tira sobre los trabajadores estatales y en este caso particularmente los de Telam. Van a escuchar ustedes las mentiras, los desencuentros, los desaciertos de Canalla Lombardi. Aquí está todo lo que hay que saber en torno al tema Telam. Vos sabés que hubo algunos rumores acerca de que te iban a pedir o que te habían pedido también recortes de la jefatura de gabinete, habían pedido achicar las plantas, que hay que echar gente en todos esos... Eso es simplemente es la idea permanente del miedo al cambio. Ese programa de despidos masivos y de eliminación de la función publicitaria que cumple Telam como control de la pauta oficial comenzó a ejecutarse hoy. Se relevó gerencia por gerencia y fue un tema estrictamente profesional. Se trata de salvar el profesionalismo de Telam. ¿Vos podés confirmar la cantidad de despedidos que hay? Porque dice... 354. Dice 354. Nosotros tenemos que cuidar el dinero de todos. También tiene un sentido de austeridad. Yo creo que en todo caso el ministro Lombardi no entiende nada de periodismo, no entiende nada de lo que es hacer la labor periodística de calidad, con lo cual sus dichos reafirman la perversidad y el cinismo que tienen en este gobierno y en esta gestión. ¿Ha habido un pedido por parte de Jefatura de Gabinete para achicar el personal del área que está a tu cargo? No. Lo que sí hay es una cuestión nuestra, de conceptual, que nosotros tenemos que modernizar absolutamente todo lo que significa el sistema de medios públicos. Nunca le creímos al ministro Lombardi porque se lo dijo en noviembre, el 1 de enero ya tuvimos los primeros despidos en Radio Nacional y tuvimos un vaciamiento de contenidos en la TV pública. Por eso es que muchísima gente se solidariza con lo que sucede con los trabajadores de Telam. Estamos exigiendo que vuelvan a sus puestos de trabajo. Y más adelante, después de este momento doloroso por lo que tiene que decir, pero grato porque es Maradona el que lo señala, les vamos a decir cuáles son las expectativas positivas que tenemos para que la gente de Telam no pierda su trabajo. Pero antes Diego y su abrazo a la gente de Telam.
una vergüenza. Y ahí estamos, Una vergüenza. acompañamos. Así estamos. Así estamos, porque ahora nadie votó a Macri. Ahora decimos, ¿vos votaste a Macri? No, mentiroso. ¿Qué cosa? Entonces, ¿no? ¿quién lo votó? 300, ¿La familia? 354 familias. No, sí, familias. Y periodistas, además. Periodistas que me han llamado, por ejemplo, como Daniel Arcucci, que se solidariza con nosotros, con los periodistas y trabajadores expulsados, prácticamente bastardeados. No tienen ningún derecho. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, las palabras de Diego y de tanta gente que se anima a jugarse por Telam parecen elocuentes, pero la expectativa positiva viene de las propias palabras de Macri, cuando, como siempre, de rodillas ante Clarín y yendo contra la ley de medios a la que él abatió con un decreto, formulaba una ley de la ciudad de Buenos Aires, que era una ley pro Clarín, para defender a Clarín. Pero ahora esa ley les juega en contra. Si ustedes prestan atención, palabra por palabra, a lo que dice Macri, que no se puede ir contra los periodistas teniendo en cuenta la libertad de expresión. Y ya sabemos, porque lo ha dicho el propio canalla Lombardi, y lo ha dicho Poussaint, que todo se trata de gente que ellos entienden que piensa distinto al gobierno. Eso está muy claro. Ahora escúchenlo a Macri. Está claro que en el orden jurídico nos obliga a resguardar activamente la libertad de prensa y de expresión. No es una alternativa, es una obligación. En los últimos días hemos visto una aceleración en el hostigamiento y en el intento de silenciar a periodistas y medios de comunicación que aún quedan independientes en la Argentina. Nuestra presidenta tiene la clara intención de que no haya más prensa libre en la Argentina. En términos prácticos, el decreto afirma la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en este tema y enmarca una protección para los periodistas y los medios de comunicación en nuestro territorio. Tampoco creo que los periodistas deben ser perseguidos ni hostigados por su pensamiento y mucho menos por parte del Estado, que es justamente el que tiene que protegerlos, como tiene que proteger a todos los ciudadanos. Por eso es que frente a estos dichos de Macri, cuando era el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y jugaba como toda su vida para Clarín porque necesita de esa protección, la diputada Gabriela Cerruti encontró una idea, una fórmula, una esperanza para los empleados de Telam. La ley 4565 de la Ciudad de Buenos Aires es una ley que Macri y Vidal, en aquel momento presidente de la legislatura, hicieron votar para, en aquel momento, oponerse a la ley de servicios de comunicación audiovisual. Ahora, lo hicieron con tanta convicción, a pesar de que nosotros nos opusimos en ese momento, que es una ley que implica que cualquier caso de persecución a cualquier periodista, sea en la Ciudad de Buenos Aires, porque viva en la Ciudad de Buenos Aires, porque trabaje en la Ciudad de Buenos Aires, porque genere contenidos en otro lugar pero que se reproduzcan en la Ciudad de Buenos Aires, obliga a que inmediatamente intervenga el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad para impedirlo. Obviamente la ley tenía otra implicancia en aquel momento, que era que no se pudiera regular a Clarín, pero la verdad es que la ley está vigente. Nosotros perdimos todos los planteos que hicimos, Macri la hizo votar y ahora el Tribunal Superior de Justicia tiene un planteo que nosotros llevamos con la abogada Elizabeth Gómez Alcorta el viernes pasado, diciendo, ya que la ley está vigente, esa ley implica que no puede haber persecución ideológica a periodistas en la Ciudad de Buenos Aires y que el Tribunal Superior de Justicia tiene que actuar inmediatamente para que se termine con esta persecución. Que tanto Lombardi como el presidente de Telam, cada vez que se les pregunta por qué se echó a los periodistas en Telam, hablan específicamente de cuestiones ideológicas. Así que el Tribunal Superior tiene por lo menos que citar a Lombardi para preguntarle por qué están echando a estos periodistas, cesar inmediatamente, suspender cualquier tipo de despidos en Telam. Posiblemente lo que quieren es que el periodismo sea tan servil como muchos de ellos han sido siempre. Corolario de esto que les decimos es el señor Poussaint, el que explica que echan a los muchachos de Telam por una cuestión ideológica, el que lo ha reconocido de esa manera cuando él mismo hacía periodismo en los tiempos de la dictadura.
Esta es una de las tantas obras efectuadas con motivo del Mundial 1978. ¿Cuál es su apreciación sobre el conjunto de todas ellas y el motivo que la generó? Realmente, la tarea que se ha realizado en estos prácticamente 2 años, desde el 24 de marzo de 1976, con referencia al Campeonato del Mundo, es altamente encomiable. Creo realmente que todo ello es un gran beneficio para la Argentina. Señor, la última consulta. ¿Es indudable entonces que a los argentinos habrá que incentivarnos con algo grande para que nos decidamos a hacer construcciones grandes? Yo creo que no debiera ser así. Debiéramos estar incentivados permanentemente para hacer grandes realizaciones. Pero el Campeonato Mundial de Fútbol nos ha servido por lo menos de acicate. La última, esta sí. ¿Es hincha de algún cuadro, señor? Sí, yo soy hincha de River. ¿Es hincha de algún cuadro, señor? Sí, yo soy hincha de River. Y como si estuviéramos en los tiempos de la dictadura, Clarín, Mañeto se quedan con todo. En aquella época de Videla y demás, era quedarse con papel prensa, quedarse con todo el papel que se utiliza para los medios de comunicación escritos de la República Argentina. No importaba la tortura ni la muerte. Lo que valía para ellos era quedarse con papel prensa, que es el origen de este tremendo poder que nos apabulla cada día. Pero ahora nos encontramos con que Cablevisión y Telecom han recibido el visto bueno, como tampoco podíamos imaginar que iba a ser diferente, de Mauricio Macri. Mañeto extorsiona para quedarse con todo y Macri cumple. Esta podría ser una fórmula de gobierno. Mañeto extorsiona, Macri cumple. Cablevisión y Telecom están siendo ya la misma empresa. Quiero decirles que más allá de este fallo sobre el Tribunal de Defensa de la Competencia, ya estaban adentro, ya estaban gestionando porque sabían perfectamente cuál era el destino de estas decisiones. Y además, debo señalar que Clarín, que sigue poniendo, puso ministro de Economía, puso a Rosenkrantz en la Corte Suprema de Justicia, además de tener de rehenes a todos los otros, puso a una abogada de Mañeto como subsecretaria en la Procuración del Tesoro. Ahí donde se cuecen cosas muy pero muy importantes. Tiene su representante directa. Ya no solamente lo que trata de influir y lo que consigue en ese sentido, sino tener a su delegado personal, en este caso dentro de la Procuración del Tesoro. Se llama Bárbara Blauí Erra y está allí firmemente puesta por el Grupo Clarín. Esto es lo que nos pasa. Estas son nuestras derrotas. Que la gente tenga hambre, que los niños sean cada vez más pobres, que aumente la mortalidad infantil, que los empleados de Telam sean expulsados de su vocación y de su trabajo de la manera más soez, y que todo lo justifiquen gracias al blindaje mediático que ellos tienen. Mucho más que la derrota del otro día de la selección argentina, que se volverá victoria cualquier día. Tenemos que hablar de esto, porque estas son derrotas ilevantables en los próximos tiempos para la ciudadanía. Cada día que pasa, la situación empeora. En cada jornada nos encontramos con el dólar más alto y con indicadores económicos que nos provocan muchísimo pesar para hoy y también para mañana. Y hoy no hablo de la justicia, sencillamente porque ustedes saben que frente a este poder enorme no hay justicia en la República Argentina. Pero no me quiero olvidar, desde Milagro Sala, pasando por Devido, por Esteche, por un apellido Kirchner, que está por eso y por supuestamente kirchnerista como prisionero político, y de los dueños de este canal, que tiene sus dificultades, porque naturalmente, entre otras cosas, Mañeto, Clarín, pretende quedarse con este canal. Él o gente que no le haga daño, gente que sigue su diatriba, que sigue lo que es la agenda marcada por el grupo poderoso, verdadero gobierno de la República Argentina. La seguimos mañana si Dios quiere.